Este espacio es solamente tuyo. O sea, esta es una inversión de tiempo que estás haciendo única y exclusivamente para ti. Vamos a soltar lo que no necesites, vamos a dejar a un lado lo que en este momento no requieras para estar aquí conectado. Vamos a soltar el pasado conocido, o sea, lo que ya traemos de ayer, de antier, de hace una horita, lo vamos a soltar. Y vamos a soltar también el futuro predecible, o sea, lo que estamos imaginándonos de lo que va a pasar de aquí a que salgamos, con quién nos tenemos que ver. Vamos a conectar con el presente. Entonces, yo los voy a traer aquí al presente. Este es un espacio único e irrepetible, es un viajecito pequeñito que vamos a hacer al interior de cada uno. Aquí no vamos a pensar que qué rico que en esta charla estuviera tal persona, que cómo le serviría esta charla determinada a mi pareja, a mi primo, a mi mamá, a mi hermano. Nada, nada de eso. Ni vamos a, si estamos ahí al ladito con la pareja, no la vamos a ir codeando como cuando escuchamos de pronto que algo le cae a ella o a él, no la vamos a codear, como hacemos muchas veces, no. Vamos a estar aquí contigo mismo, contigo misma. Lo que vamos a hacer es a sentir, porque en esta charla, más que una memoria en el cerebro, la idea es que quede una memoria en tu célula, en tu cuerpo. La experiencia va a ser personal e intransferible. ¿Listo? Así sea solo de una horita, pero es un viajecito corto al interior. Esta es una degustación, como yo llamo a las personas o les digo a las personas que hacen mis talleres o que van a mis charlas de transformación, a mis consultantes, les digo que el destino turístico más desconocido, pero el más maravilloso que existe, es tu interior. Entonces, hoy nos vamos a desprender de todo y vamos a estar en presente con nosotros mismos. Van a cerrar sus ojos por un momento, no nos vamos a demorar en esto, pero disfruten, disfruten, disfruten este espacio, por favor. Estos son espaciecitos que casi nunca nos damos. Cierren sus ojos por un momento, siéntense derechos y conectan con su respiración. Una respiración lenta, profunda. Sientan su cuerpo y sientan si en su cuerpo hay alguna incomodidad, tanto interna como externa. Permítanse sentir, sin juzgar cualquier estímulo y cualquier incomodidad que estén sintiendo. No la juzguen, simplemente siéntanla. Relajen sus pies, sientan el apoyo de sus pies en el piso. Sientan cómo se relajan sus piernas. Tomen conciencia de cada parte de su cuerpo, de sus piernas, de la cadera, del estómago. La espalda, sientan cómo tienen la espalda, los hombros, la cabeza. Y vamos a identificar en cada uno con qué emoción venimos, qué está sintiendo en este momento. ¿Qué pasó antes de conectarte a esta charla? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó contigo esta mañana? ¿Qué te ha motivado a estar aquí? Unos pueden estar pensando en lo rico o maluco que fue el desayuno, en la experiencia desagradable que tuvieron con un cliente o con un empleado, o en la experiencia agradable de haber cerrado un negocio,
de haber conciliado con alguien. Otros pueden estar pensando en el enojo, el disgusto que tuvieron de pronto con su pareja. Pero otros también pueden estar pensando en el dulce despertar al lado de su pareja, el dulce despertar de sus hijos. Hay otros que pueden estar pensando en lo que van a hacer después de esta charla, con quién se van a conectar, cómo van a contactar a un cliente, o están pensando en una deuda, o en el arriendo, o en la cuota del carro, o que el dólar subió o bajó, no sé. Identifícalo. Identifica tu pensamiento y trata de identificar lo que eso genera en tu cuerpo. Posiblemente tienes tus manos apretadas, tu mandíbula apretada, de pronto tu corazón está un poco acelerado. Empieza a descubrir qué sensaciones hay en tu cuerpo. Y así como muchos están pensando en eso, ¿cuántos de ustedes, en vez de pensar en todo eso, se despertaron esta mañana y crearon conscientemente su futuro? Te voy a hacer nuevamente esta pregunta. ¿Te despertaste esta mañana y creaste conscientemente tu futuro? Lleva la conciencia a tu respiración nuevamente. Una respiración lenta y profunda. A la medida que inhalas, mentalmente inhalando vas a decir gracias. Y exhalando, mentalmente vas a decir suelto y confío. Gracias inhalando, suelto y confío, exhalando. Respira nuevamente, la última respiración consciente, lenta y profunda. Y estamos nuevamente aquí, abrimos los ojos. Bueno, entonces entremos en materia. Sabemos que los tiempos están cambiando, o sea, nuestros sistemas actuales, nuestras estructuras se están desmoronando y es hora de que surja algo nuevo. Nosotros estamos lidiando con un momento de desequilibrio entre la muerte y el renacimiento. ¿Por qué muerte y renacimiento? Porque es una muerte simbólica a nivel personal, una muerte simbólica a nivel de economías, a nivel de relaciones, a nivel de negocios, pero a la vez nos están invitando a un renacer. Realmente a nosotros no nos prepararon para estos cambios, a nosotros nos enseñaron a tener todo planificado, y decir todo planificado es precisamente a vivir pensando en un futuro, pero en un futuro planificado. Nos enseñaron que teníamos que estudiar bien juiciosos, hacer una carrera, tener un buen puesto, casarnos a determinada edad, tener tantos hijos, comprar una casa, un carro, porque a determinada edad supuestamente ya debes tener tu vida organizada. Y como no nos prepararon para los cambios, pues tampoco nos prepararon a manejar las emociones generadas por los cambios. En el caso en que toda esa estructura y toda esa programación, todo lo que planeamos, que eso fallara, para eso no nos enseñaron, ni nos capacitaron, ni nos entrenaron a nosotros, en caso de que nos fallaran todas esas estructuras que habíamos planificado.
No falta, por ejemplo, el que lidió con una carrera, con el estudio que aunque le iba muy mal y no le gustaba, pues se quedó ahí hasta que terminara porque no podía darse el lujo de decir que no quería seguir estudiando o que quería de pronto cambiar de carrera o que estaba frustrado y que quería hacer otras cosas. O sea, eso era imposible decirlo en épocas atrás. O por ejemplo las parejas que han durado muchos años sin amarse, solo porque le dijeron que el matrimonio era para toda la vida y no han podido expresar lo mal que le han pasado, lo infelices que han sido. O el que está en una empresa donde no es feliz, donde lo tratan mal, donde no ama lo que hace, pero fue el tío o el amigo el que le consiguió el trabajo y no lo puede defraudar. Entonces, realmente a nosotros no nos enseñaron a expresarnos, no nos enseñaron a manifestar lo que sentíamos. Está en nuestra naturaleza humana evitar cambiar hasta que las cosas se ponen tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir como de costumbre. Tenemos que sufrir una crisis, una pérdida, una enfermedad o una tragedia para ponernos a analizar quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo frente a lo que nos está pasando. A menudo tiene que darse la peor situación posible para que empecemos a hacer cambios positivos en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra profesión, en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestro futuro. Entonces, el hecho de querer cambiar o dejar lo viejo y acogernos a lo nuevo, para nosotros parecía ser fácil en teoría. Creíamos que todo lo teníamos bajo control, hasta nuestras emociones. Pero es muy bonito cuando, por ejemplo, en este momento hay dos personas que manifiestan que están después de la meditación, estoy mucho más tranquilo, ya más tranquilo de como había logrado llegar. Entonces es bonito escuchar eso porque realmente ahí es donde estamos dándonos cuenta que las emociones no las tenemos controladas y que hemos hecho cosas que ha sido por enseñanza de los padres o porque todo el mundo lo hace de esa manera, pero no porque realmente nosotros la hayamos pasado por la experiencia. Pero ahora la vida nos está poniendo a nosotros en un campo de entrenamiento fuerte. Llegan verdaderos momentos de cambio y ahí es donde vemos que no es tan fácil. Y esas crisis no solamente es lo que está pasando afuera, sino que empiezan crisis interiores. Puede ser la misma situación actual, puede ser la economía, la pérdida del empleo, puede ser un divorcio, puede ser una enfermedad. Son muchas cosas a nivel interior que pueden estar afectando en este momento las emociones. Entonces, una cosa es saber qué hay que hacer por teoría o porque así me enseñaron. Y otra cosa es pasarlo por nuestro cuerpo como experiencia. ¿Y por qué digo que pasarlo por nuestro cuerpo? Porque todo lo que está sucediendo externamente ha movido internamente al ser humano, ha movido sus emociones, sus sentimientos, y han salido estados del ser, han salido temperamentos y personalidades que no sabíamos que teníamos, que no sabíamos, que no teníamos ni siquiera la idea que las podíamos sentir, y otras que aunque las sentíamos se han aumentado, las hemos sentido más, como han sido por ejemplo la depresión y la ansiedad, que es lo más frecuente que se está viviendo en este momento. Entonces, a contarles una anécdota que tiene que ver con ese sentir, por lo general cuando yo hablo con mis amistades, y más en esta época que estamos viviendo, aparte de preguntarles ¿cómo estás?, que ya a mí realmente me parece que eso es una pregunta cliché, porque se ha vuelto una expresión que ha sido usada en exceso, que pierde mucha novedad. Entonces, a ti te preguntan ¿cómo estás? Ah, bien, bien, gracias a Dios, muy bien, excelente, ahí, pero no pasamos de esas respuestas. Entonces yo en estos días le estaba preguntando a mis amistades ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Y esa pregunta te la hago también a ti. ¿Cómo te has sentido? Las respuestas que me dieron cuando les dije cómo se han sentido, mejor dicho, parecía como si estuvieran en un parque de diversiones. Unos me dijeron en una montaña rusa, o sea, en unas subidas y en unas bajadas, subiendo rico, pero bajando grave. Otra me contestó en un barco a la deriva, a veces calmada la marea, otras veces siento la marea alta y no sé ni para dónde voy, ni a dónde voy a llegar, ni cuándo. Otra me contestó en una licuadora más revolcada,
Otra respuesta fue como un cohete en la NASA, a punto de ser lanzado. ¿A dónde? Ni sé. Otro me contestó, como un buen jinete llevando las riendas, apretando para no perder el control. Otra respuesta fue, como si fuera en paracaídas, no sé dónde voy a caer y no sé si el paracaídas va a abrir. Esta sí fue la mejor. Como un chimpancé en una jaula de zoológico, comiendo, viendo televisión y rascándome, ya ustedes sabrán qué. Y el otro, una expresión muy común, más aburrido que un caballo en un balcón. Entonces miren que esas expresiones salieron de esa pregunta. Si yo digo, ¿cómo estás? Muy raras veces me van a decir eso, pero cuando digo, ¿cómo te sientes? Sí se expresa un poquito más. De alguna manera lo que estás manifestando es una emoción, pero no la hablas. Lo expresas en metáforas o con emoticones, que ahora está muy común y se ha vuelto muy habitual utilizar los emoticoncitos en las conversaciones por chat, porque no somos capaces de decir estoy triste, me siento mal, estoy incómodo, no, ponemos ese muñequito. Y tampoco vamos al cuerpo, no permitimos que el cuerpo se exprese. Y el cuerpo es el que verdaderamente está sintiendo. Entonces nos quedamos con la emoción no manifestada y no la transformamos. Y se nos vuelve una expresión constante cada que pasamos por una situación parecida. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar las emociones que ustedes traen, esas que están ahí a flor de piel, con esas emociones que se están sintiendo en este momento. ¿Qué son las emociones? Las emociones se tratan de procesos que llevamos adentro, son reacciones que representan modos de adaptación a ciertos estímulos. Eso es en teoría. Pero yo no quiero hablarles hoy de teoría, porque esa teoría ustedes la pueden consultar en Google, en libros. Yo quiero que trabajemos con lo que traemos, con la emoción que trae cada uno, que tengamos una visión sistémica de cómo se relaciona lo tuyo con el entorno. Aquí no vamos a hablar de autores, ni de filosofía, ni de corrientes, vamos a hablar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, que es muy sabio y nos da mucha información cuando verdaderamente lo escuchamos. No necesitamos llevarnos una teoría, tú lo que necesitas llevarte es la experiencia que te va a hacer tomar conciencia para realizar un verdadero cambio en tu vida. Porque en este momento la situación que estamos viviendo nos ha dicho que paremos, que no salgamos, que vamos hacia adentro, que nos aquietemos y que nos transformemos. O sea, que muramos a eso que ya no nos sirven, a esas viejas creencias y paradigmas para poder renacer algo nuevo. Y ese algo nuevo no solo es afuera, ese algo nuevo somos nosotros mismos. Debemos ser nuevos para una nueva sociedad, para una nueva humanidad, nuevos para tu familia, nuevos para tu empresa, para tus empleados, para tus compañeros de trabajo, para tus amigos. No podemos salir de esta cuarentena siendo los mismos. Tenemos que llevarnos ese pensamiento, o sea, ¿qué cambios voy a tener? No son solamente cambios externos, no son solamente que estoy haciendo ejercicio que antes no hacía o estoy leyendo que antes no lo hacía. Eso es bueno y son hábitos que necesitamos cultivar ahora, pero tenemos que trabajar nuestro interior y hacer cambios a nivel interior que son los más fundamentales. ¿Cuáles son las emociones básicas primarias? Que todos las conocemos porque todos hemos pasado por ellas. Entonces, como teoría, hay 6 emociones prácticamente universales en todas las culturas, que son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Se las repito, para que ustedes también vayan identificando, si se vayan identificando también con ellas y las vayan reconociendo. Miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa y asco. Esas emociones son muy fáciles de reconocer, son muy fáciles de expresar. De hecho, con expresiones de la cara, con movimientos del cuerpo, se expresan muy rápido el miedo, la tristeza con el llanto de pronto, con las expresiones del rostro, la ira, se nos pone la piel roja, nos tiembla, de pronto nos palpita más el corazón,
fruncimos el ceño, o sea, son muchas maneras en que nosotros expresamos esas emociones básicas, ¿sí? Pero hay unas emociones secundarias que no se identifican tan fácilmente como las básicas. Eso quiere decir que no siempre las expresamos mediante gestos como la sonrisa o el arquear una ceja cuando estoy, pues en caso de alegría o en caso de enojo, que hacemos esas manifestaciones con el rostro. Ya es muy difícil, esas emociones secundarias es muy difícil expresarlas y se quedan guardadas. Por esa razón es que utilizamos frases como las que les dije ahorita. Me siento atrapada, me siento como en una jaula, porque no, cuando me siento atrapada, ¿dónde me estoy sintiendo atrapada? Yo me siento como en una jaula, pero realmente ¿dónde me estoy sintiendo atrapada? Entonces tengo que identificar en mi cuerpo. Atrapada es, me siento apretada. ¿Dónde te sientes apretada? De pronto tu corazón, tu pecho, te da dificultad respirar. Y esas emociones, de esa manera identificadas, es como las podemos trabajar y transformar. Entonces, a esas emociones primarias básicas se le derivan esas emociones secundarias. Entonces, por ejemplo, al miedo. Del miedo se deriva la angustia, el desasosiego, la incertidumbre, la preocupación, el horror, la complacencia, el nerviosismo. De la tristeza se deriva la pena, la soledad, el pesimismo, la compasión y la decepción. De la rabia y la ira se deriva la cólera, el rencor, el odio, la irritabilidad, el enfado, el orgullo, la impotencia. De la alegría se deriva el amor, el placer, la diversión, la euforia, el entusiasmo, la satisfacción, la gratificación. De la sorpresa se deriva el desconcierto, el sobresalto, la admiración y el asombro. Y del asco se deriva la repugnancia, el rechazo, la antipatía, el disgusto, la vergüenza y el desprecio. Y hay una emoción, digamos, que se puede derivar de muchas básicas y que es muy común, y es la culpa. Entonces, normalmente esas emociones son más susceptibles a la influencia del contexto en el cual se dan y en su gran mayoría son fruto de las relaciones interpersonales, es decir, nacen de nuestra relación con los otros y nacen de comportamientos y situaciones repetitivas. Hay otra cosa y que es muy importante identificar es en qué parte del cuerpo está ubicada esa sensación, en qué parte del cuerpo sientes la incertidumbre, por ejemplo, en qué parte del cuerpo sientes la ansiedad. Entonces, todas las partes del cuerpo están relacionadas con las emociones, o sea, tú puedes estar sintiendo en tu pecho, en tu espalda, en los hombros, en el cuello, en el estómago, en la piel, en los intestinos, en la garganta, en la mandíbula, a veces cuando apretamos tanto la mandíbula. En muchas partes del cuerpo sentimos las emociones y es muy importante que ustedes empiecen a identificarlas, por eso es importante la meditación. Y hay otra cosa importante y es que las emociones que son derivadas principalmente de los pensamientos, porque son los pensamientos los que nos llevan a sentir, las emociones nos pueden enfermar. Entonces, lo que nos ocurre a los humanos es que podemos experimentar emociones muy fuertes relacionadas simplemente con nuestros pensamientos y podemos activar la respuesta al estrés con nuestros pensamientos con tanta precisión que podemos generar en el cuerpo el mismo cambio químico que habría tenido lugar si la experiencia se hubiese dado de manera real. Para ponerles un ejemplo de eso que les acabo de decir, la mamá que está preocupada por su hijo ya de 18, 17, 20 años, no sé, la mamá que está preocupada por su hijo que no llegó a dormir una noche a la casa y la mamá se imagina lo peor. Y el muchacho está feliz durmiendo entrepiernado en la casa de su novia, tranquilo, seguro, feliz. Y la mamá angustiada, imaginándose lo peor. ¿Qué está haciendo la mamá en ese momento? Generando una sustancia química en su cerebro igualita a la que le generaría si a su hijo realmente le pasara algo malo. Lo mismo que ella va a sentir pasándole algo malo es la misma sensación que está teniendo en ese momento por la sustancia que está generando en el cerebro.
Así nosotros los seres humanos es que generamos cambios en nuestra fisiología corporal solo con nuestros pensamientos. Perdemos nuestro equilibrio interno solo con nuestros pensamientos. Lo desequilibramos a favor del estrés. Y es así como nuestros pensamientos nos enferman. Entonces, al enfermarnos nuestros pensamientos, vamos a empezar a activar ciertas reacciones fisiológicas o enfermedades, como por ejemplo, afecciones en la piel, erupciones, alergias, resfriados permanentes, dolores de cabeza, trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, la obesidad, las adicciones, el colon irritable, la gastritis, el asma, las dificultades para caminar, la hiperactividad, el reumatismo, el bruxismo. Las alergias, por ejemplo, las alergias, la emoción que pueden estar generando es la emoción del rechazo. Los dolores de cabeza van asociados con resistencias, con rabias, con la ira. El colon irritable, pues su mismo nombre lo dice, con irritabilidad. El asma, por ejemplo, puede estar generado por la angustia. Cuando estamos angustiados, se nos puede ir el aire. Las dificultades para caminar pueden estar asociadas con el miedo a avanzar. Y así por el estilo, una emoción va asociada a una fisiología, a una sintomatología, que pueden producir hasta cáncer. Entonces, ¿recuerdan ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Pues aquí sería, dime cuál es tu emoción más frecuente o tu estado de ser y te diré de qué vas a sufrir. O dime de qué sufres y te diré qué emoción necesitas trabajar. Entonces, si esas emociones no son conocidas, no son comprendidas y no son transformadas, vamos a seguir siendo adictos a la emoción. ¿Por qué nos volvemos adictos? Voy a explicarlo de esta manera. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro inmediatamente se activan. Y en cuanto se activan esas redes de neuronas, el cerebro produce unas sustancias químicas que ya traen una huella, que ya traen una memoria que coincide con esos pensamientos que ya tenías atrás y hacen que coincida para que te sientas de la manera más parecida posible a lo que estás pensando. Para ponerte también un ejemplo, solo piensa, ¿cuál es el motivo recurrente de enojo, por ejemplo, con tu pareja o con tu jefe? ¿Cuál es el motivo recurrente de enojo? Entonces, cada que sucede eso mismo, ese motivo recurrente, en el cual tú estás identificando cuál es el recurrente, cada que sucede eso mismo, tú te enojas. Y te enojas de la misma manera siempre, dejando de hablar, gritando, tirando las puertas, regañando, mirando feo, etc. Entonces, pueden suceder aspectos parecidos que te incomoden, pero ya tú tienes una memoria de enojo. Y por esa razón es que muchas veces decimos, es que se enoja por cualquier cosa. ¿No lo han escuchado? Que es muy frecuente. O a nosotros los que estamos aquí no nos pasa. Es más, puede que no te genere ese enojo tu pareja, puede que sea en la calle alguien, cualquier persona, pero como ya eso lo sentiste, también que te lo hacía tu pareja, para ti es algo conocido, entonces tú reaccionas a eso. Entonces no estás enojado con tu pareja, pero en la calle alguien te toca, te dice algo, te mueve allá internamente, te recuerda la situación, y como tu respuesta es adaptativa y memorizada, entonces lo que haces es enojarte, porque ya eso lo tienes adaptado y memorizado en ti. Entonces también viene ahí el dicho, cuando a veces manifestamos, es, pero ¿por qué te enojas conmigo si yo no te he hecho nada? ¿Por qué te enojas conmigo si yo no te he hecho nada? Frases muy, muy, muy repetitivas entre nosotros, ¿cierto? Entonces, para esa persona ya no es fácil no enojarse porque ya se volvió adicto. ¿Adicto a qué? A la emoción. Entonces, en este momento te invito a que te mires tú mismo y reconozcas e identifiques cuál es esa emoción más predominante en ti.
Esta es una oportunidad muy linda, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Bueno, aquí les voy a hablar también de un ejemplo que a mí me encanta, porque es también muy real. Eres una mujer, una esposa estupenda, ¿cierto? Tu vida es maravillosa, todo es ideal, o sea, todo se te ha cumplido así tal cual como lo planificaste. Pero de pronto tu esposo llega a casa y te cuenta que se va a ir a vivir a otra ciudad con una de sus secretarias. ¿Mm? Tú estás criando sus hijos, los hijos pues de ambos, estás viviendo la mejor experiencia de tu vida, pero de repente, como en una licuadora, con todas las emociones encontradas. Te sientes celosa, enojada, frustrada, angustiada, triste, todas esas emociones juntas. Pero tú no sabes que cada que piensas en esa experiencia, produces la misma química en tu cerebro como si el evento estuviera ocurriendo. Entonces tu cuerpo vuelve a experimentar el hecho una cantidad de veces al día y estás condicionando al cuerpo a la mente del pasado. Entonces pasa ese evento, lo vives, lo sientes, pero al año, a los 2 años, todavía estás llamando a tu mamá, a tus amigas y todavía les estás contando tu historia, a tu familia. A los 4 años, 5 años todavía sigues hablando del tema. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás creando químicos y activando y conectando los circuitos del cerebro que se vuelven en un estado de ánimo y luego en un temperamento. Y eso dura así año tras año, hasta que se vuelve parte de tu personalidad. Entonces, tú te encuentras con esa persona, tú te encuentras 20 años después de que eso pasa con esa persona y le preguntas, oíste, ¿y por qué estás tan enojada? Y ella le dice, es que yo soy así porque hace 20 años me pasó eso y a mí no me vuelve a pasar. ¿Han escuchado esas expresiones? Es que a mí hace tantos años me dejó mi marido y a mí eso no me vuelve a pasar. Desde esa perspectiva, desde una perspectiva biológica, eso significa que no has cambiado en 20 años. Ese hecho te trastornó y ahora te define esa emoción te está definiendo una emoción de una experiencia pasada. Estás definido, etiquetado por una emoción de una experiencia de hace 20 años. Y hay otra mujer, igual, tiene su vida ideal, llega su marido y le dice que se va a otra ciudad con su secretaria. Esa mujer siente lo mismo, las mismas emociones, frustrada, celosa, angustiada, envidiosa, amargada, como en una licuadora. Obvio, eso le dura un tiempo, pero de pronto esta mujer empieza a observar cómo se va sintiendo y de pronto se pregunta, se dice a sí misma, vivir con esto no tiene sentido. Vivir con esta emoción, vivir con esta rabia, es no quererme. Entonces empieza a buscar, empieza la búsqueda, empieza a consultar libros sobre el amor, sobre la autoestima, los lee, escucha conferencias sobre pareja, sobre cómo rehacer la vida. Y ella empieza a activar y a conectar toda esa información en su cerebro y la empieza a comparar con esas viejas creencias. Entonces empieza a comparar lo viejo con lo nuevo y de pronto se da cuenta que las respuestas que ella necesita deben venir de su interior, que ni un libro, ni una charla le van a cambiar la vida, la va a cambiar es ella misma desde su interior cuando hace conciencia. Entonces en un instante después de que ella adquiere toda esa información y reacciona, cae en cuenta y toma conciencia y dice, si yo me amara y amara a mi ex marido, lo liberaría y le desearía lo mejor. Y eso hace que ella se relaje. Entonces lo que está haciendo ella es que está acortando el periodo refractario de sus reacciones emocionales. O sea, ese tiempo donde se está generando la emoción, en el momento en que se nos genera la emoción, todo ese tiempo donde pensamos y pensamos en la emoción y nos da rabia y nos da ira y renegamos, todo eso es el periodo refractario. Entre más tiempo dure ese periodo refractario, pues más nos vamos a grabar esa emoción en nuestro cuerpo. Lo que hizo esta mujer fue eso, hacer que ese periodo refractario fuera más cortico, porque se dio cuenta y por propia cuenta, por ella misma dijo, yo cambio. Eso es sabiduría. Eso es inteligencia emocional. Eso es lo que llamamos inteligencia emocional. Por esa razón también cuando nosotros hablamos entre comillas de perdonar no es olvidar. Perdonar es un acto de sabiduría.
que consiste precisamente en recordar un evento que para ti fue negativo o doloroso o hasta vergonzoso, recordarlo sin la emoción que te generó en el momento en que se dio. Bueno, entonces, esta señora, esta mujer, ella sigue adelante con su vida, cría a sus hijos, trabaja en el día, estudia en la noche, madruga a despachar sus hijos, pasan los años, termina su carrera, consigue un buen trabajo y de pronto, cuando menos piensa, trabajando, se enamoró del vicepresidente de la compañía. Una excelente relación, empiezan a viajar, se dan gusto, disfrutan, sus hijos empiezan a ir a la universidad. Pues entre esos 20 años pasan muchas cosas y tú te encuentras 20 años después con esta mujer y le dices, tu marido no te dejó hace 20 años, mujer. ¿Qué creen que esta mujer va a contestar? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, a la primera mujer le resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre está sintiendo. Ha acabado memorizando el sufrimiento con sus pensamientos y sentimientos recurrentes, el relacionado con aquel episodio y con otros en su vida. Entonces, los pensamientos sobre ella, sobre su vida, están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. O sea, la señora, la primera mujer, se vuelve adicta a ser víctima. ¿Sí? Lo reconocen que así es como funcionamos con las emociones. Entonces, miremos nosotros cuáles son esos hábitos emocionales que hemos memorizado. Escríbelo. Si lo reconoces, escribirlo es el primer paso para la transformación. O sea, reconocerlo es el primer paso para la transformación. Y si quieres escribirlo, tranquilamente lo puedes hacer. Entonces, ¿no te has dado cuenta? A veces vamos caminando, no sé, y saludamos a la gente como de mala gana, como si estuviéramos bravos. Eso nos ha pasado mucho, a mí me ha pasado, como si estuviera bravo y de pronto saludo y me doy cuenta que es que venía pensando en algún evento que ocurrió con alguien o con algo y llegué con esa emoción a ese otro lugar. O mientras que uno va para el trabajo en la mañana, mientras que ustedes se desplazan para el trabajo, se ponen a pensar, por ejemplo, en el malentendido que tuvieron con un compañero de trabajo. Entonces, al hacer eso, al estar pensando en esa experiencia, te estás cargando nuevamente de ese químico. Entonces, lo que haces es que llegas de mal genio como si la experiencia hubiera acabado de ocurrir. Por eso el enojo en ciertas personas dura tanto. O sea, nos enojamos, vivimos esa experiencia, segregamos esos químicos y lo que hacemos es explotar o quedarnos con la emoción guardada, pero todo está en ese periodo refractario, ahí moviéndose y moviéndose. Al otro día todavía estamos bravos, al tercer día todavía estamos bravos y la emoción y el evento ocurrió hace 3 días. Entonces, por Dios, ¿por qué no pensar en eso y decir, bueno, ya expresé mi emoción, ya dije que estoy enojado, que esto me enojó, que esto no me gusta? ¿Por qué tengo que estar enojado el otro día? ¿Por qué tengo que dejarle hablar a la persona 5, 6 días, un mes, por Dios? Entonces es importante que vamos reconociendo, porque esa es la adicción. No solamente los adictos son los que están por allá consumiendo vicio, tomando licor, jugando. No son ellos. Nosotros también somos adictos a esas emociones. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se están activando en el cerebro las mismas secuencias y esas estructuras del pasado. Y al activarse, las redes neuronales de esos circuitos se consolidan cada vez más. O sea, cada vez más vamos haciendo más consolidada esa red, más estructurada. Entonces, cada que se consolida esa red neuronal, pues siempre vamos a estar enojados por una situación similar. Bueno, entonces por esa razón es que si, por ejemplo, a esa mujer primera, la que tuvo el evento que el marido la dejó, la primera, le preguntas a esa mujer y le pides un consejo sobre el matrimonio, sobre los hombres, sobre las relaciones de pareja, ustedes se imaginan qué va a decir esta señora y de qué manera. Se imaginan los consejos que le está dando a sus hijos sobre el matrimonio y sobre los hombres. Entonces,
Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez miles de veces al día, recordando cómo me dijo, lo que me hizo, lo que me sucedió, cómo me trató, etc. Esa repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar un estado emocional. Entonces, cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, o sea, ya está más recordado en el cuerpo porque se consolidó en nuestro cuerpo, a eso se le llama hábito. Escogemos el hábito de ser regañones, iracundos, explosivos, infelices, amargados, celosos. O utilizamos a veces expresiones como estas, nos etiquetamos, etiquetan de esta manera: uy, es que yo he sido un vago, yo soy una persona ansiosa, soy muy inseguro, muy insegura, tengo una baja autoestima, soy irascible, soy impaciente, no soy demasiado listo. Y nos consolidamos por medio de la etiqueta, también vamos consolidando todo ese tipo de hábitos y de personalidades. Pero ojo, cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca vamos a cambiar. Es muy difícil cambiar cuando nuestros sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar. Y cambiar es pensar más allá de lo que sentimos y de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Por ejemplo, los psicólogos afirman que a los 35 años nuestra identidad o personalidad ya está completamente formada. Entonces eso significa que los que superamos ya esa edad hemos memorizado una serie de conductas, de actitudes, de creencias, de reacciones emocionales, de hábitos, de percepciones que ahora llevamos programadas dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. O sea, nosotros nos convertimos en una serie de programas inconscientes que se han vuelto automáticos. Por ejemplo, automáticamente nos levantamos por la mañana por el mismo lado de la cama todos los días. Apagamos la alarma del celular o del reloj con la misma mano, con el mismo dedo. Nos ponemos las pantuflas, nos desplazamos hasta el baño, nos miramos en el espejo, nos duchamos en el mismo orden en que siempre lo hacemos. A veces pues, desayunamos lo mismo, nos lavamos los dientes de la misma manera, nos sentamos a desayunar en la misma silla del comedor siempre o en el mismo lugar siempre, nos tomamos el café en la taza preferida porque no, esa taza me la dio tal persona o esa taza es la que más me gusta, tomamos siempre la misma ruta para ir al trabajo, salimos siempre a la misma hora, reaccionamos de la misma manera cuando estamos estresados, estamos constantemente preocupados por el futuro, un montón de cosas que hacemos habitualmente y automáticamente en el día, en pensamientos y en actos. Juzgamos a los amigos, culpamos a nuestros padres por la vida que nos tocó, y ya por la noche regresamos a casa, lo mismo, revisamos los correos, vemos el programa preferido, vemos las noticias que vimos antes de salir, mientras que almorzamos, volvemos y vemos las mismas noticias en la noche, y nos vamos a la camita a dormir para hacer del nuevo día algo igual. ¿Ok? Entonces, pilas con eso porque necesitamos ir cambiando esos hábitos. Y esa es la mejor manera de hacer que nuestra mente no se quede en nuestro cuerpo, sino donde debe estar. Entonces, vamos a la parte que nos trajo aquí a la charla, y es cómo transformamos nuestras emociones para transformar nuestra vida. La buena noticia con eso es que así tal cual como lo has creado tú, como has creado esos hábitos, así de la misma manera tú lo puedes cambiar y decidir salir de ellos. Eso sí, muchachos, hay que ser muy valientes. Esto no es para cualquiera. Precisamente por lo que les dije ahorita, por la adicción. Es más fácil quedarnos con lo que nos hace sentir cómodos y en lo conocido. Entonces debemos ser valientes, saber que allá al otro lado hay algo más. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande. La química de la supervivencia nos hace temer lo desconocido, ¿sí? O sea, cuando se nos llega a nosotros esas emociones de supervivencia, el miedo, la huida, el dolor,
Cuando reaccionamos a eso, inmediatamente se nos segrega una sustancia donde nos dice no se vaya a alguna otra cosa desconocida porque para supervivir tiene que estar en lo conocido, ¿listo? Entonces este camino es como si fueras a cruzar un río lleno de peligros, de remolinos, de agua fría, ¿sí? Algunos se van a echar atrás, apenas ponen el pie en el agua y mismo se van a devolver, otros irán más allá, solo algunos llegan al otro lado, y estos que llegan al otro lado encuentran una nueva vida, un entorno nuevo, se los digo por experiencia. Todo esto que yo les estoy contando a ustedes, por eso les dije no les voy a dar teoría, porque son cosas que las vivo, que las paso por mi cuerpo, y con mis consultantes y mis grupos de trabajo hago que las sientan en su cuerpo y que verdaderamente las transformen, y acompaño precisamente ese pasar por ese río de la transformación. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en el sistema operativo, en el inconsciente. Hay que hacer conscientes los patrones que determinan nuestras maneras de sentir del cuerpo. Y así, de esa manera, cuando nosotros empezamos a identificar eso en nuestro cuerpo, cuando identificamos que eso nos está haciendo daño en nuestro cuerpo, que por eso mantenemos una gastritis, le echamos la culpa esa a la comida, o que por eso se nos inflama el colon y le echamos la culpa a la comida, pero mentiras, que es, si se me inflama el colon es porque algo me irritó y me lo hizo inflamar. Cuando tenemos náuseas, por ejemplo, ganas de vomitar, que hay que pensar es que no me quiero tragar, que no me quise tragar, algo que pasó, y obviamente de pronto una comida lo puede detonar, pero antes de eso hay que pensar es qué emoción me detonó eso. Un dolor de cabeza, evalúo qué pasó antes que me haya generado a mí ese dolor de cabeza, y así por el estilo. Nuestro cuerpo empieza todo a reaccionar frente a esas emociones. No es el otro, no es el otro el que me hace dar rabia, el otro simplemente me está recordando que a mí me da rabia por eso, pero ya esa emoción la traigo de atrás. Entonces hay que empezar a trabajar es con nosotros mismos. La idea no es cambiar al otro, la idea es cambiar yo, transformar mi emoción yo. Qué regalo tan grande el que le darías a tu pareja, a tus hijos, a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos. Qué regalo tan grande el que tú le harías a ellos si fueras tú el que cambiara y empezaras a analizar esas emociones que han hecho que de pronto tengan momentos de angustia, de enojo, y que seas tú el que cambies y que ya ese periodo refractario no esté tanto tiempo ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desaprender esas viejas pautas mentales y emocionales, hay que deshacer los circuitos del cerebro, hay que reaprender otras cosas, hay que renovarnos, y hay que renovarnos basándonos en quien quieres ser, o sea, basándote en quien tú quieres ser, en lugar de seguir siendo la misma persona de siempre. No vamos a hacer cambios en nuestra vida si simplemente queremos pero no hacemos nada. Cuando entrenamos el cuerpo con una nueva mente, ya no puede ir uno por un lado y el otro por otro, porque ellos funcionan armoniosamente. Si el cerebro y el cuerpo los ponemos a funcionar armoniosamente, nos van a ayudar a que vamos por un buen camino de transformación y cambio. Bueno, para aprender a transformar las emociones también necesitamos aprender a cambiar los hábitos. Hay que empezar a darle al cuerpo una información diferente y que sea coherente con nuestro pensamiento. Entonces, cambiar cuáles hábitos, sencillo. Lo mismo que les dije ahorita, con que nos levantamos por el mismo lado de la cama, cogíamos el cepillo de la misma forma, lo tenemos siempre en el mismo frasquito. Entonces, cambiemos, ese tipo de cositas las podemos empezar a cambiar. Entonces ya no me siento en la misma silla del comedor, ya no me tomo el cafecito en el mismo pocillo. Empezar a cambiar esos hábitos, porque entonces el cuerpo va a empezar a recibir también una nueva información. Bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer es primero detectar también, tenemos que ser nosotros mismos autoevaluadores de nosotros mismos, y detectar cuáles son esas emociones primarias. Entonces, pongamos el caso de que uno de mis problemas es la ira. Entonces lo que hago es reconocerla y me pregunto, ¿yo me estoy amando, me estoy respetando a mí mismo de esta manera? Entonces, tengo presente que la mente
la mente debe estar al mando del cuerpo y controlo la reacción. Entonces yo decido que hoy no va a pasar eso. Viene ese acontecimiento perturbador y reconozco la emoción asociada en el preciso momento en que esa emoción se asoma y yo opto por otra reacción. Si me enojo hoy, no tengo por qué estar bravo mañana. Ya, suficiente, ya la identifiqué, ya la reconocí y yo digo, listo, ya. Me voy, camino un rato, me pongo a escuchar música, hablo con la persona con la cual se haya generado, hablo con ella, lo discuto y ya me relajo y ya mañana es otro día, ya ahí transformaste la emoción. Bueno, otra de las cosas que hay que hacer para transformar las emociones es dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos, puede ser en la noche, a evaluar esos pensamientos y esas acciones, observando esos patrones repetidos. O sea, qué reacción tuve, por ejemplo, hoy, qué quise tener, cómo me quise poner en cierto momento y tuve la conciencia y la transformé, qué emoción me motivó, qué pensamiento había detrás de esa emoción. Entonces todo eso al final del día lo puedes hacer. Pensar en quién me estaba convirtiendo hoy, por ejemplo, en qué estaba pensando. Para eso la meditación sirve mucho, meditar sirve mucho, estar en el momento presente, dejar a un lado todo lo que estamos haciendo, concentrarnos en la respiración, de pronto poner una musiquita suave y solamente concentrarnos en la respiración nos ayuda mucho a que podamos identificar todo este tipo de cosas porque ahí nos empieza a llegar la información. La información llega cuando estamos quietos. Ahí en el movimiento de la quietud es donde podemos sentir el gran movimiento del espíritu, del alma. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer es plantearnos preguntas sobre, por ejemplo, en quién quieres convertirte, para que cuando tú quieras, o sea, tú ya sepas en quién quieres convertirte, tú puedas enamorarte de ti mismo, o sea, ¿qué quieres cambiar de ti mismo que no te gusta? ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Cómo quieres pensar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quiero ser? Cada día debemos encontrar tiempo para ensayar mentalmente una nueva forma de pensar, de hacer y de ser. Vea, se los garantizo. Ese solo ejercicio de pensar en quién queremos ser, cómo queremos hacer y en qué queremos y pensar en ese futuro de lo que nosotros nos estamos imaginando de nosotros mismos es lo más divertido. Y cuando nos enamoramos de ese ideal, de mi yo ideal en el futuro, les cuento que no volvemos la vista atrás jamás. Las cosas cambian, la vida nos cambia, las relaciones cambian. Bueno, hay otro factor para tener en cuenta y es pensar de modo positivo. Pero este pensar de modo positivo tiene algo que les quiero complementar. O sea, hay muchas personas que creen que el pensamiento positivo es suficiente, pero realmente no basta por sí solo para superar las emociones negativas e inconscientes. O sea, sí es bueno el pensamiento positivo, pero al pensamiento positivo le falta algo. Muchos de los llamados pensadores positivos se encuentran también en un estado polarizado en el que intentan superar sus pensamientos, superar con sus pensamientos lo que quieren sentir en su interior. Entonces creen que pensando positivo voy a dejar de sentir lo que estoy sintiendo. No. Conscientemente piensan una cosa, pero están sintiendo lo contrario. Y cuando la mente va en contra del cuerpo, es muy difícil cambiar. Entonces, no es solamente cambiar la mente, sino cambiar el cuerpo. Esto es cambiar nuestro estado del ser, de manera que el cuerpo y la mente ya no sigan siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros, mente y cuerpo, dos activos compañeros encaminándose hacia un futuro mejor. Entonces, como no basta con la mente positiva, hay dos factores adicionales que se deben trabajar unidos, que son la intención y la emoción. El pensamiento positivo estaría dentro de la intención. Entonces tenemos que trabajar la intención y la emoción. ¿Cómo? La intención debe ser clara, o sea, el pensamiento positivo debe ser claro, y una emoción elevada. ¿Cómo así que una intención clara y una emoción elevada? Entonces,
Cuando nosotros pensamos, o sea, la intención es el campo eléctrico, o sea, desde ahí se desprende un campo eléctrico del cerebro. Con lo que yo pienso se desprende un campo eléctrico. La emoción, que es ya desde acá, desprende un campo magnético, que es desde el corazón, o sea, desde la emoción. Si van a la par, generamos un potente campo electromagnético que nos permite cambiar y sanar. Entonces vale la pena que nos preguntemos si realmente o cuál es ese campo electromagnético que estamos generando cada día. ¿Es armónico, constructivo, motivador, coherente? Entonces no basta con tener un pensamiento positivo, no voy a sentir ira, pero cuando te coge el evento, todo lo sientes de aquí para abajo, sientes en el cuerpo toda la rabia del mundo, te vuelves a enojar, así creas que el pensamiento tuyo muy positivo es el que va a cambiar, no te va a ayudar a cambiar, necesitamos empezar a vibrar desde aquí, desde el corazón, en otras frecuencias. Cuando tú logras conectar lo que hiciste en tu interior para que se produzca en el exterior, para que se manifieste, vas a sentir unas emociones elevadas que son aquí. ¿De qué? De gratitud, de asombro, de empatía, de amor, de satisfacción, de alegría, que vas a querer repetirlas una y otra vez. Entonces, todas esas emociones de las que hablamos anteriormente negativas, si yo empiezo con una frecuencia habitual de meditar, de salir a caminar, de escuchar música diferente, de no escuchar noticias todo el día o de no, como mínimo de pronto las de la noche antes de acostarme, no escuchar cosas negativas, todo esto va a empezar a hacer que yo empiece a vibrar en una frecuencia diferente que me va a llevar a esas emociones elevadas de las que ya les hablé, gratitud, amor, asombro, alegría. Entonces, para eso también necesitamos tener una visión, un sueño, un propósito de vida, algo por lo que yo me levante todos los días con ganas de levantarme ese día, con ganas de vivir y de empezar ese día a cumplir mi sueño y mi propósito. Esa es otra forma en la que nosotros podemos elevar y transformar nuestras emociones, no con el pasado que me generaron las emociones de cómo me ha ido, sino con el futuro de cómo me voy a sentir, sintiendo lo que quiero sentir, sintiéndolo ya, y cómo me voy a sentir en un futuro cuando lo tenga. Entonces, chicos, nosotros podemos crear un futuro que aún no podemos ver. O sea, te puedes enamorar de ese potencial futuro que existe en el campo cuántico y abrazar emocionalmente esa realidad futura antes que se manifieste, a tal punto que tu cuerpo empiece a creer que ese momento está sucediendo. O sea, así es como empiezas a enviar señales a nuevos genes para que tu cuerpo empiece a cambiar y ya no vivas la emoción que te trae el pasado, sino la emoción que vas a crear en tu futuro. Sentirte agradecido es otra cosa que tenemos que hacer para transformar. Sentirnos agradecidos por lo que pedimos antes de que suceda. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe es cuando yo agradezco que lo que estoy pidiendo y quiero que se me dé, ya siento que lo he recibido y doy las gracias por eso, porque ya está hecho. Porque a nosotros nos han hipnotizado haciéndonos creer que necesitamos una razón grande para la dicha y para la gratitud. Pero ese es un modelo viejo que necesitamos desmontar. La gratitud es el acto supremo de recibir. Bueno, para concluir, entonces les voy a dejar esta información, muchachos. Nosotros tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. De esos pensamientos que tienes en un día, el 95% son los mismos pensamientos del día anterior. Ojo con eso. Y miren lo que pasa. Miren que esto es un círculo vicioso. Por eso se da el tema de la adicción. Esto es un círculo vicioso. Los mismos pensamientos siempre te llevarán a las mismas decisiones. Las mismas decisiones siempre crearán las mismas conductas. Las mismas conductas te llevarán siempre a las mismas experiencias. Y las mismas experiencias crearán siempre las mismas emociones. Y esas emociones te llevarán nuevamente a los mismos pensamientos. O sea que a repetir el nuevo ciclo. Entonces, tu fisiología, tus genes, tus neuronas, tu química, tu biología serán siempre iguales a tu modo de pensar y de sentir. Entonces, nuestra personalidad es la que va a crear la realidad personal. Tu personalidad
es la que va a crear tu realidad. ¿Ok? Si ya estás convencido que tus pensamientos crean tu destino, te voy a dejar estas dos preguntas. ¿Dejarías pasar un día sin crearlo? Sin crear tu futuro. Con esta información que hemos recibido hoy, ¿cómo te vas a acostar en la noche? ¿Cómo te vas a levantar cada día? ¿Dejarías pasar un día sin crear tu futuro o te vas a quedar en el pasado? ¿Vas a dejar que se cuele en tu conciencia un pensamiento y a la vez una emoción que no quieres experimentar? Son dos preguntas que quiero que te queden para ti hoy. ¿Vas a dejar pasar un día sin crear tu futuro? ¿O vas a dejar colar en tu conciencia un pensamiento o una emoción que no quieres volver a experimentar? Ok. Un abrazo para todos, entonces me despido, gracias, infinitas gracias, espero que esto les deje una semillita en su corazón y bueno, a transformar la vida. Un abrazo para todos, mil gracias.